Maimen, retamendiste, anda hosla, dos quanti ti video yo, anda na ta tiempa, lo chorre hamish, kilimen na ta tiempa, na gata tiempo aumentamos a sonar ambiente na, tanti cuen lo, ngote, cho si wizen wan hi taller naga, male naga zit escuela, ngoyon na, chikomli, y cuando la instancia de la mujer, el programa debe naya man to hi kat hi lo zam da sa si plática lut pero nai de lo kwan go te na sumo naka na sumo da blot na nen che kwan go te na desde luego diste darte en lo de stil. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Mucho gusto en saludarles. Su amigo Mendiste. A mí me da mucho gusto primeramente a que mucha gente ya se atreve a hablar su zapoteco, el zapoteco de la Sierra Sur, que mucha gente ya se atreve a hacer videos, TikToks, lo que sea, subirlo a YouTube, en las plataformas que gusten. Pero hay mucha gente que se está atreviendo a hablar el zapoteco, gente que ya está dejando atrás la vergüenza, la pena, y eso es muy bonito, ¿no? La mejor forma de enseñarle a nuestros niños, a nuestros hijos, pues es hablándolo. Primeramente hablarlo, sin pena, ¿no? Y pues hoy quiero compartirles, ¿no? Una experiencia, una anécdota que me pasó en esos días. Les quiero comentar porque es algo muy bonito que nos deja mucho de qué hablar, de qué pensar, de qué reflexionar. Nosotros que tenemos niños, ¿no? Y que somos padres de familia. Pues yo aparte de, pues fui por un cargo del preescolar, me tocó escuchar también la pequeña plática de las personas que estaban haciendo el taller, ¿no? De la estancia de la mujer. Sabemos que ahorita pues en los municipios hay ese programa, ¿no? De la estancia de la mujer y pues ellos se dedican a promover, ¿no? El respeto hacia las mujeres, ¿no? Hacia las niñas y pues tocó escuchar. Primero se los voy a contar en zapoteco, ¿no? Mzina diada, lo mzina mlana da. Desha requen, na titit min wo, tatit min gol, na titit min shit, na le sta menor na, que aso me gorna, buen ni me lorna, ¿qué es me gorna? Jam shana, jam guata, en que tos guata yeran jam na ya na li ni wan jam gabolo shino, te jorge dis na wen yelo, na nu te jorge dis, na huevalo shino, nermate jalón bet, lo mai, lo pai, zarale bet, te jalo lo snar. Chekwana hidis jamna, hidis na wen ya na, ke azon la na, dim sola zon ke azon la na, en tak tos la lon na, sumon gamna, na lejos ni a, dien tos na luna. Baile orbisa no na nier lo man na wen jek no alon na ke azon la na em na le jek na ordo ala na ke es na luna wati chut kwat la na honanda blogabor pues rosa bliga sa is rosa ando handie na pero cho tip ta sambuen cho thor sambuen si que jam na dalo ke se si samba jore te lo ajap na ke es lo yes bailo na ina dit worna te hor los nat pengen kwana ya ye kores ngen kwana rio yek mbelu drega melos na be nando dis le wor yan ke le wor yan zo le wor yulut yan do dis le wor per na rio de bay na gapto los na arman en ke la zona na wen ya na mali stile na ngen na kwenda me di jam man sa hon zo ye kor per jam sa lon ki di wan kwan die la te la lon ki jam o te ha lon na ke na pe kwan hi wan zo lo zo te la lon jam antam desi no malo do we gen kwanario chukwana korea lipa na heshga rib de pandom lin sa kulita na de te me iluda per na cha pike vai men wor ja pike so wis na de ta na lo shi na we ya na ka son la na tak la lon na we ho zo la zo na la shi na re hon bisa nan de ta na lo shi no vai na ve hos na de ne lo shi na ve hos na ngies na shi na ve hos na
na hueva ni lor remen na ni eche vai na ni eche na y entonces wis de tiempos pernera da y obtienen gen con algo vente o che na la wo ya no che te che hoy che na o na na dis buen vai na dis buen pero na no de tiempo andam de eso gen con que gen con que pro menal gen con jab si los vai na hona naktan na de na lor vai na wisa ande tan na hona lo si no vai trong con nakata nak na dado na con nakata nak na con nakata nan kiet na kiet las horas pero nan de tan vai nan zo de los. ¿Qué tal amigos? Pues miren, esto sucedió y, y es un tema muy bonito para reflexionar, ¿eh? Nos deja de qué hablar, nos deja de qué pensar. La actividad consistía en que, pues, la encargada del taller les dijo, ¿no? Primero le van a decir algo bonito a sus hijos y después de que hayan escrito en la manita, en la silueta de la mano, lo que ustedes le dicen a sus hijos, ahora sus hijos o hijas les van a decir algo bonito a ustedes también. Bueno, pues las mamás, ¿no? Te quiero, te amo, eres todo para mí, eres mi tesoro. Bueno, en fin, todo lo que mamá, ¿no? Quiere decirle a su hijo. Eres mi motor, ¿no? De vida, ¿no? Aunque el motor a cada rato lo estamos echando, pero para atrás, pero ahí está el motor, ¿no? Y observaba yo unas mamás, ¿no? Observaba yo y dije, a ver qué cosa van a hacer. Ahora le tocaba el turno a los niños, decirle algo bonito a su mamá. Y en varios casos le decía yo, le escuchaba yo que decían, ¿no? Dime algo, pues, dime algo bonito. Dime algo, pero algo bonito, algo. Y el niño no. El niño nada más no quiere decirlo, pues no le nace, no. Yo dije, bueno, ¿qué van a escribir, no? No hay esa palabra de amor, no hay esa palabra de cariño. Y me entretuve pensando y reflexionando y llegué a la conclusión de que, pues nuestros hijos son nuestro reflejo, pues. Si a él o a ella no le nace decirnos algo bonito, pues que así los educamos. Así educamos a nuestros hijos. Nunca le decimos una palabra bonita, una palabra de amor, ¿no? Te extraño, te quiero, te amo, eres lo mejor para mí, eres lo mejor que me ha pasado. Desde chiquitos hay mamás que le hablan desde que están embarazadas, le hablan a su pequeño o pequeña, aunque no escuche, pensamos nosotros, ¿no? Pero mamá está hablándole. Y cuando nacen, crecen y reproducen todo lo que les dice mamá. Mamá, te amo a cada rato, mamá, eres lo mejor para mí, mamá. Y entonces cuando hay esas actividades, pues no les cuesta al niño, pues. No le cuesta al niño decirlo. Pero cuando nosotros ni enterados, ni en cuenta, es más, ni importancia le damos. ¿Cómo queremos que nuestros hijos nos digan algo bonito si nosotros no lo hacemos? Nosotros no lo ponemos en práctica, ¿sí? Entonces, papás, mamás, yo los invito a que pongamos en práctica esos ejercicios tan sencillos. Digámosle a nuestros hijos, te quiero, te adoro, eres lo mejor para mí. Sin pasarnos también, porque hay quienes también nos pasamos de lo normal, ¿no? Y exageramos. Entonces, es mejor decirles algo bonito, algo para que ellos cuando les digan, pues díganle algo a su mamá, pues ahora sí, más rápido, ¿no? Pues eso es la plática de hoy, de esta tarde, gente bonita. Gracias por seguirme. Cuando tengo tiempo, pues les subo un video. Cuando no, pues ustedes ya saben, ¿no? El trabajo a veces, pero yo lo hago con esa intención. Y pues sigamos hablando de los zapotecos. Sigamos hablando, sigamos escuchándonos. Gracias, que tengan muy bonita noche.